Buenas tardes, mi nombre es Alisa Zinoviev Rosenbaum, me conocen como Ayn Rand. Soy una escritora y filósofa estadounidense. Nací el 2 de febrero en 1905 en Petrogrado, Rusia. Una semana antes de mi 21 cumpleaños, abandoné la Unión Soviética para nunca regresar. El régimen comunista exportó el negocio de mi padre y mató a toda mi familia. Por esta razón nunca volví a mi tierra natal. Tampoco la considero mi tierra natal por lo mismo. Por eso al principio de mi introducción me tildé como estadounidense. Al llegar a Estados Unidos me encontré con el director Cecil B. DeMille, quien me dio trabajo como extra en su película King of Kings, así como consejos sobre cómo ser guionista en Hollywood, pues para sostenerme tras haber llegado sin nada a este país. Entre mi trabajo como escritora y como ayudante de escena, inicié una relación con Frank O'Connor, quien ahora es mi esposo. Nos casamos en 1929. Bien, entonces, mi carrera como escritora profesional comenzó en 1932 con la venta de un guión llamado Red Pound. Nunca fue producido, lastimosamente, pero pues con el producto de su venta me permití renunciar a mi trabajo que realmente no me gustaba para poder convertirme en escritora de tiempo completo, que es básicamente lo que me gusta hacer. En 2 años escribí una novela y una obra y muchos escritos cortos que pues han sido uno de mis principales libros. La esencia de mi filosofía es el objetivismo. Lo describo como la filosofía para vivir en la Tierra. El objetivismo es un sistema integrado de pensamientos que difieren principios abstractos en lo que piensa el hombre y actúa si quiere vivir pues plenamente en la Tierra. En primer lugar, presento mi filosofía a través de mis novelas, como lo son El manantial y La rebelión de Atlas. En esta presento al hombre como un ser heroico, un individuo racional, digno de vivir en la Tierra, ya que piensa por sí mismo y puede lograr lo mejor de sí. Empezando por mi filosofía, fue muy difícil el camino para llegar a obtenerla, porque, como sabemos, las mujeres nunca hemos sido bien vistas en la filosofía, porque los hombres piensan que no tenemos la capacidad argumentativa de explicar algo tan complejo. Por lo mismo, los liberales me tildaban de reaccionista, los conservadores de revolucionaria, los comunistas de procapitalista y la iglesia de atea. Por mis propias convicciones y méritos, estoy sola con mi filosofía y básicamente lo único que he logrado es tener un comienzo intelectual aceptable, yo sola, sin ningún tipo de aliado. Entonces podría empezar a explicar mi filosofía de una vez. Lo primero que quiero dejar claro es que mi filosofía no se llama Raindismo. No me gusta que lo pronuncien de esa manera. Mi filosofía se llama el objetivismo, para las personas que no lo sabían y lo pronunciaban mal. La esencia, podemos empezar con la metafísica. Es la realidad del mundo exterior, la existencia independiente de la conciencia del hombre. Independientemente de cualquier conocimiento, creencia, sentimiento, temor, deseo, esto significa que A es A. Los hechos son lo que son y no hay nada más. Para mí no hay nada más. Las cosas son lo que son. La tarea de la conciencia del hombre es percibir la realidad, no crearla o imaginarla. Ojo con eso, porque todos siempre queremos inventar una realidad para no asumir lo que realmente está pasando. Valga la redundancia. El objetivismo rechaza toda creencia en lo supernatural
y cualquier aclamación de individuales o grupos que dicen crear su propia realidad. Continuando, podríamos seguir por la rama de la epistemología, que sería la razón del hombre, que es completamente competente de conocer los hechos de la realidad. La razón, la facultad conceptual, es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del hombre. La razón es el único medio del hombre para adquirir conocimiento. Así, el objetivismo rechaza el misticismo. No acepto la fe ni los sentimientos como método de conocimiento. Ni el escepticismo, que básicamente es proclamar la imposibilidad del conocimiento por no estar seguro de algo. La naturaleza. La naturaleza humana dice que el hombre es un ser racional. Por lo mismo, mi filosofía nace del objetivismo. La razón es el único método de conocimiento del hombre. En su medio de supervivencia, la conciencia es lo que se suele llamar alma o espíritu, y a lo que le llaman libre albedrío. Esa es la libertad que tiene la mente de pensar o no. Esta es la única elección que se tiene. Es la elección que controla todas las otras elecciones que se hacen y determina la vida y el carácter de cada persona. El objetivismo rechaza toda forma de determinismo. La creencia que el hombre es víctima de fuerzas que escapan de su control, como ser un dios, como el destino, los genes, las condiciones de nacimiento o económicas. El simple hecho de ser racional ya nos da conocimiento. Podríamos pasar, por un lado, a mirar la ética. La ética de mi filosofía es la de la razón. El hombre es la única fuente que le permite juzgar valores y guiarlo, es decir, lo requerido por su naturaleza, por sobrevivir como un ser racional y no una momentánea supervivencia física como un bruto sin mente. La virtud básica del hombre, en su racionalidad, son sus tres valores fundamentales, que serían la razón, el propósito y el autoestima. El hombre es un fin en sí mismo y no en medio para los fines de los demás. Debe vivir por su interés racional y por su propia felicidad, como el propósito moral más alto de su vida. El hombre tiene que tener claro que el propósito moral más alto de su vida es ser feliz. De otra manera no tendría una vida plena. Así, el objetivismo rechaza cualquier forma de altruismo que dice que la moralidad consiste en vivir para otros o para la sociedad. Si quisiera hablar con su vocabulario, diría que el único mandamiento moral que tiene el hombre es pensarás, pero un mandamiento moral es una contradicción en los términos. La moral es lo escogido, no lo forzado, lo comprendido, no lo obedecido. La moral es lo racional y la razón no acepta mandamientos. La razón es lo que es, simplemente es eso. Pasemos a un lado más amplio, del cual podría explicar mi filosofía, que es la parte política. Pienso que ningún hombre tiene el derecho de buscar valores ajenos por medio de la fuerza física. Ningún hombre o grupo tiene el derecho de usar la fuerza física contra otros, con excepción de cuando actúa en propia defensa, o solo contra quienes inicien su uso. Los hombres deben tratar unos con otros como comerciantes, dando valor, por medio de un libre y mutuo consentimiento, para mutuo beneficio. El único sistema social que radica de las relaciones humanas y mutuo beneficio, la fuerza física, es el capitalismo de libre comercio. El capitalismo es un sistema basado en el reconocimiento de los derechos individuales y protege a los hombres de aquellas que inician el uso de la fuerza física. Rechazo cualquier forma de colectivismo, como lo son el fascismo, el socialismo y también la actual economía mixta.
Noción de que el gobierno debería regular la economía y distribuir la riqueza. En mi cabeza no cabe esto. No hay diferencia entre comunismo y socialismo, excepto en la manera de conseguir el mismo objetivo final. El comunismo propone esclavizar al hombre mediante la fuerza. Todos tenemos lo que merecemos. Y el socialismo mediante el voto. Es la misma diferencia que hay entre un asesinato y un suicidio. Por último, para finalizar esta charla, quisiera darles un punto de vista. No es una reflexión, no es un consejo, simplemente es un punto de vista que me gustaría mucho que escucharan atentamente. Cuando te das cuenta que para producir necesitas obtener autorización de quien no produce nada, cuando compruebas que el dinero es para quien negocia con bienes, no con favores, cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencias más que por trabajar, y las leyes no nos protegen de ellos, más por el contrario, son ellos quienes están protegidos de nosotros. Cuando realmente te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en puro y físico autosacrificio, entonces podría afirmar, yo, Ayn Rand, podría realmente afirmar que tu sociedad está condenada. No me equivoco. Cuando todos aprendamos esto, no tengo temor a equivocarme, pero podría afirmar que la sociedad en la que vivimos, tu sociedad, mi sociedad, está realmente condenada. Muchas gracias por escuchar.